quienes sostienen la cuerda, quienes sostienen el hilo rojo, son los que salvan vidas. Yo crecí en una iglesia donde la mayoría de las peticiones por los hijos provenían de las madres. Esto no es a desmérito de los padres. Yo sé que hay padres que oran, pero yo siempre recuerdo a las madres venir a la oración muy temprano, porque a una madre le resulta imposible apartarse de la pared si su hijo está colgando de una canasta entre la vida y la muerte. Los que sostienen la cuerda son dadores de gracia bajo presión. Se niegan a abandonar su intercesión por el hijo en la canasta. La historia judía enseña que Miriam, la hermana de Moisés, no apartaba la mirada del río donde flotaba la pequeña canasta que mantenía a su hermanito sobre las aguas. Miriam se aferró a ese hilo rojo invisible y se convirtió en su custodia de misericordia hasta que el bebé estuvo en las manos del faraón. No dijo, ya lo dejé ahí en la canasta y que el río lo lleve para donde sea. No apartó su vista. Aferrarse a una cuerda es lanzar un hilo rojo a alguien que necesita ser rescatado. Juan escribió, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Primera de Juan 5:16. Los cristianos podemos usar un cordón salvavidas para atarlo al corazón de la persona y jalarlo de nuevo hacia la seguridad. En su ministerio Jesús solo clasificó la fe de 2 personas como grande. Solo 2 personas dijo, es una fe grande. Y resulta que estos 2 individuos se acercaron a Jesús en nombre de otra persona. Las veces que Jesús dijo, ¡qué fe grande!, fueron a 2 que vinieron por otro. Son gente que sostenía un hilo rojo por alguien más. No solo eso, se acercaron como forasteros, como marginados, como chusma, gentil. Ambos se presentaron como personas rotas, necesitadas. Y él describió la fe de ambos como grande. Yo nunca vi que Jesús describiera grande la fe de Pedro, aunque fue el segundo hombre en caminar sobre las aguas. Hasta donde sabemos, nunca le dijo que era grande la fe de Juan, ni la de Santiago, ni la de ninguno de los discípulos. Usualmente, cuando en algún momento mencionó la fe de ellos, lo hizo para señalar la poca fe que tenían. Hombres de poca fe. Pero en ninguna ocasión se refirió a la fe de los líderes religiosos o a la de los eruditos judíos como grande. Ni siquiera dijo que su madre tenía una fe grande. Pero cuando 2 tipos, dos personas, no son 2 tipos, uno es un tipo y otro es una mujer. Cuando 2 forasteros gentiles se acercaron para pedir misericordia en nombre de sus seres queridos quebrantados, Jesús dijo, ¡wow! Hay una fe grande. Y 2000 años más tarde estamos leyendo sobre esa fe. El primer caso fue con un centurión romano, un líder de los odiados extranjeros que habían ocupado Israel como gobierno de facto. Le pidió a Jesús que sanara a un criado muy querido que estaba en su casa, paralítico y sufriendo terriblemente. Apareció el centurión con un hilo rojo. Jesús acepta ir a la casa del centurión, pero le dice, no. Mateo 8:8 narra que dice, respondió el centurión, dijo, Señor, yo no soy digno que vengas a mi techo, bajo mi techo. Di la palabra y mi criado va a sanar. Hoy en día lo hubiese dicho, sí, vení, nos sacamos una fotito para Instagram. Dije, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado, y le digo a este, ve y va, ven y viene. Tráeme un vino mendocino argentino, que es el mejor vino del mundo, y me trae un vino de Argentina y me lo trae. Y a mi siervo le digo, hace esto, y lo hace. Pocos maravillaban al Señor, pero fue justo eso lo que hizo este centurión. Mateo dice que Jesús se volvió hacia los
los que lo seguían y dijo: wow, ni en Israel hallé tanta fe. Y en aquella misma hora el criado fue sanado. El centurión sostenía un hilo rojo, con un hilo rojo al criado, y no lo soltó hasta que no supo que estaba sano. A veces acudir en fe a Dios no siempre va a ser fácil, ¿eh? A veces vas a tener que luchar con periodos de silencio inexplicable. Por eso les aliento a las mujeres a seguir orando. Pero es que Dios no me contesta. Y esta mujer, no solo Jesús le contestó, sino que le dijo: no voy a hacer nada por ti. Quizás nos toca perseverar ante unos aparentes rechazos divinos, pero Dios nos llama a los rotos, a los heridos, a los débiles, a los discriminados, y sí, hasta a los tontos, a hacer algo más grande por los demás. Él nos llama a ser la iglesia para otros, todos o nadie. ¿Acaso existe otra manera? Mirá los creativos jóvenes que describe Marcos 2, que ayudaron a su amigo enfermo, el paralítico. Había que llevarlo a Jesús, costara lo que costara. Y en su amor por el amigo encontraron la manera, como suele hacer el amor. El hilo rojo de ellos era una cuerda sostenida desde el techo. Mira, a medida que yo viajo por el mundo, conozco cada vez más personas solas en las iglesias, desamparadas dentro de una congregación, que anhelan tener el tipo de amigos que tuvo el paralítico. Esos 4 que abrieron un techo y bajaron al amigo delante de Jesús. Amigos que los carguen, si pueden que los arrastren, si es necesario hasta el trono de la misericordia. Amigos de pala, amigos de hilos rojos. Yo les llamo amigos de pala por si alguien nunca escuchó a esos amigos que yo saqué de una serie de Netflix por ahí que decía: pues mira, que si tú matas a alguien, tienes 2 amigos. El que tú llamas a las 3 de la mañana porque mataste a alguien y te dice: no llames porque me comprometes, llama a la policía. Y el otro, el que a los 15 minutos se aparece con una pala. ¿Tú de cuál eres? Amigos de pala. Y esto no estoy hablando de tapar pecado, estoy hablando del que es incondicional. La tercera instrucción para Rahab era que todo el mundo tenía que permanecer dentro de la casa desde el momento que iba a comenzar la batalla hasta que fuera sacada de allí por los 2 hombres que prometieron protegerla. A mí me recuerda lo que ocurrió 41 años antes de este episodio, cuando los dinteles de las puertas fueron marcados por la sangre del Cordero, evitando que el ángel destructor entrara a las casas de los israelitas y matara a los primogénitos. En el caso de Rahab, la ventana por donde bajaron los espías fue marcada por un hilo rojo que era lo suficientemente grande como para que los guerreros hebreos lo vieran. La orden de Josué fue: ¡destruyan todo, pero no toquen el burdel! Imagínate los religiosos. Lo primero que querían era destruir el burdel. Desde las cómodas sillas de nuestras iglesias tenemos que reconocer que Dios ya está trabajando con las personas que no están dentro y les está preparando un encuentro intempestivo con su gracia, un encuentro fabuloso, un encuentro choqueante con la gracia. Es increíble la manera en que muchas veces hacemos gestos de asco al ver personas que no alcanzan nuestra altura cultural o nuestra higiene espiritual. Pero esta historia del hilo rojo habla de ti y de mí. Este relato se refiere a la forma en que Dios usa y busca a aquellos que no dan con el perfil perfecto que hemos diseñado como requisito de ingreso a nuestro cristianismo cultural. Las personas que pensamos que menos nos merecen son las que más nos necesitan. Y las que más necesitamos,
Nuestras vidas pueden depender de personas como Rahab. Estos dos hombres necesitaban a Rahab. Y sin ellos, ella nunca hubiese conocido la salvación. Tenemos que entrar a Jericó y hacernos amigos de la prostituta. Después van a poner esta frase fuera de contexto, seguramente. Porque hay un montón de prostitutas en nuestras calles. Porque hay pocos cristianos que se les acercan. Salgamos del templo. Se los digo a aquellos que aún con el edificio cerrado no logran salir del templo. Se cerraron la mayoría de los edificios por meses y no logramos salir del templo. Caminemos por los pasillos oscuros, subamos las gradas del muro del norte. Busquemos el hilo rojo. ¿Quién sabe? Tal vez nos sorprenda a alguien que venga creyendo mucho tiempo antes de que nosotros pisemos su tierra. Yo me he encontrado con muchos artistas, con muchos políticos que dicen: yo no sabía que vos eras predicador, vos sabés que yo también creo. Ah, ¿sí? ¿Y vas a la iglesia? No, cuando quise ir me atacaron los colegas tuyos. Yo no sé por qué le tenemos miedo a la prostituta, por qué le tenemos miedo al homosexual, por qué nos asustamos del que vive en pecado, por qué le tenemos miedo al que no se sienta con nosotros en la reunión y canta nuestra canción. ¿Cómo no le vamos a tener miedo a la prostituta y al homosexual si algunos le tienen miedo a los Simpsons? Cada uno de nosotros posee una larga historia. Nuestros amigos y amigas tienen sus historias, pero su pasado no importa para nada. No es posible que por el pasado de las personas nos alejemos de ellas, o lo que es peor, por el presente. Decimos que cambien para que yo me pueda juntar con ellos. Mirá si el Señor te hubiese dicho eso. Los cristianos, los evangélicos, tenemos un gran defecto. Nuestra memoria es demasiado buena, que nos impide olvidar el pasado de los demás. Alguien dijo: el Señor entierra los pecados en el fondo del mar, pero a muchos cristianos les gusta el buceo. A Rahab la recordamos como la prostituta. ¿Quién nos da ese derecho? ¿Te imaginas si después de tu tropiezo con la gracia todos agregáramos antes de tu nombre un adjetivo similar al del Rahab, solo porque era lo que hacías o lo que eras antes de conocer a Cristo? Alicia, la chismosa, ¿cómo le va, hermana? Oh, bienvenido Orlando, el lujurioso. Dios te bendiga, pedófilo. Oh, allá tenemos la hermana, la ninfómana, la calenturienta. Dios te bendiga, imagínate. No, eso es mi pasado. Sin embargo, decimos: ay, fíjate aquel. Lo que derribó los enormes muros de Jericó no fueron las 13 vueltas aburridas de Israel. Lo que destruyó a Jericó no fue el grito desaforado de los millones de personas o el toque desafinado de los shofares. Lo que derribó los muros de la ciudad fue la obediencia. Los israelitas estaban motivados a obedecer. Su fe en Dios creció cuando oyeron el informe misionero de 2 miembros de la iglesia que pasaron la noche en la casa de una prostituta que creía y tenía fe en Dios. Fue ella con su hilo rojo la que abrió una brecha en el muro. Ella les dio a los espías refugio, comida y la fe de creer que Dios iba a darles la ciudad. Y Dios aún camina los pasillos oscuros de nuestras ciudades, subiendo las gradas angostas por los muros del norte, donde nadie más quiere ir para no afectar su reputación. Que no me vean, a ver si me afecta el testimonio.
Y mientras que muchos se encierran en sus oxigenados templos desinfectados con cloro, Dios se dirige a la casa de Rahab. Dios aún busca el hilo rojo colgado para saber que existe necesidad de salvación. Yo siempre me pregunto, y quiero que te lo pregunte, ¿qué tal si nuestras heridas más profundas es justo lo que Dios necesita para que su misericordia fluya a otros a través nuestro? ¿Ah? ¿Qué tal si en lugar de tratar de arreglarnos nosotros mismos, de tratar de repararnos, nos presentamos rotos ante Él, imperfectos como somos, para ser usados por Él y que Él reciba la gloria? Que la gente diga, no hay manera que esto no sea de Dios, porque esta mujer está rota. ¿Qué tal si el quebranto que le pedimos a Dios que repare es de hecho un regalo? ¿Qué tal si lo que está pasando, y esto no es autocomiseración, esto no es tener lástima de sí mismo, digo, ¿qué tal si lo que estás pasando justo es el propósito de Dios para usarte? ¿Qué tal si las heridas que le imploramos a Dios que sane en nosotros, las cargas que suplicamos que nos remueva, son las circunstancias que nos capacitan para servir? Yo no podría predicar de lo que estoy predicando y de la manera en que lo hago si no hubiese estado roto y si no lo siguiera estando. ¿Será que nuestro quebranto, será que las temporadas de dolor son una bendición? Algunos de nosotros hemos padecido tanta angustia, sufrido tanta tragedia, y hemos tolerado un dolor tan implacable que pensamos, yo estoy demasiado roto para servir. Yo lo pensé un montón de veces, pero no antes que me pararan en el primer estadio. Lo pensé hasta semanas atrás. Muchas veces digo yo, y no es falsa modestia, yo soy el menos indicado. Por eso cuando me dicen, insisto, ¿sos pastor? Le digo, no, yo estoy por un error de papeleo. Pero realmente me siento como Pablo cuando decía, yo soy el menor de los apóstoles. Si yo andaba persiguiendo cristianos, no me merezco llamar apóstol. Bueno, yo digo lo mismo, yo no me merezco llamar pastor. No porque necesariamente tenga algo espantoso, oculto, sino porque siento que vengo del quebranto, de estar roto. Y yo sé que hay gente que ahora está mirando y diciendo, yo también. Hay veces que no me puedo ni levantar a las mañanas. Tengo a Cristo en el corazón, pero casi no puedo hablar sin llorar porque se me quiebra la voz. ¿Cómo puede esperar Dios que sirva estando yo así? Eso es exactamente lo que siente Rahab. En ninguno de sus planes a futuro ella cree que podría prestar un servicio a Dios. Pero muy pronto su vida va a cambiar tal como la conoce. Los pasillos oscuros que suben hasta la puerta de la casa del hilo rojo se forman como resultado de gradas angostas que están pegadas al muro norte de la ciudad. Entonces mucha gente pasa, agilizan el paso, subiendo y bajando apurado para llegar a sus labores diarias. También corren, porque esos lugares no son los más seguros de la ciudad y no tienen la mejor reputación. A nadie le gusta ser visto ahí, ni con los que viven ahí. Así que entre tanta gente de la ciudad y tanta gente que trae sus productos para venderlos en la aldea, ¿quién va a sospechar de dos tipos más? Mucho menos de dos que llegan buscando la casa conocida por todos como la del hilo rojo. Si el hilo rojo está afuera, significa que Rahab está disponible para cualquier cliente. Mientras que el cliente esté adentro, se guarda el hilo rojo. Está ocupado. Y estos dos venían del desierto, son los espías de Josué. Josué espera con todo el pueblo de Israel a no muchos kilómetros de distancia, manda a los dos topos para que traigan un informe de cómo conquistar Jericó desde dentro. Jericó es la cabeza de playa de Canaán.
Y por alguna razón Josué escogió a estos dos tipos, a estos dos hombres, ¿no? Podemos llegar a muchas conjeturas de por qué se acercan a un burdel, a un prostíbulo. Capaz que por mera ingenuidad. Pudo haber sido por recomendación de algún viajero. O tal vez producto de la misma sagacidad de estos dos, al ser guiados por el Espíritu. Si lo que ellos quieren es pasar desapercibidos, con toda tranquilidad podemos decir que ir a un prostíbulo constituye una excelente idea. ¿Quién va a sospechar? ¿Quién mira a ver quién entró, quién no entró? Eso es algo muy privado. Y además los prostíbulos tienen la política de no preguntar ni revelar nada. A las prostitutas no les importa con quién se inmiscuyen. Así que estos dos fácilmente encuentran las gradas que conducen a la casa de Rahab. Y no importa la razón por la cual llegan a la casa de la ramera. Al leer el relato bíblico resulta obvio que Dios ya estaba interviniendo en la vida y en el corazón de Rahab. La historia de Israel es maravillosa, pero yo encuentro sumamente maravillosa la historia de esta prostituta, porque ella al final de la historia es la que se salva. Y no solo eso, sino que por ella salva a toda la familia. Y ella, lo que más me sorprende, salva a los suyos con el mismo hilo rojo que todos menospreciaban. Corría el año 1918, antes de la buena medicina y antes de los médicos especialistas, y ciertas enfermedades podían acabar con la vida de los niños y la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces una mujer cruzó la vereda para pedir oración en una iglesia, pequeña iglesia de su pueblo, y le dijo al Señor que si él sanaba a su hijo enfermo, se lo iba a dedicar al ministerio. Quería darle un nombre profético aún antes de que naciera y le puso uno que significa hablar en voz alta. Pero el niño tenía una tartamudez terrible. No solo eso, sino que a los 17 años se desplomó jugando al básquet y fue enviado a casa con un diagnóstico de tuberculosis. Y debilitado, su madre le recordaba que Dios lo iba a levantar porque había un propósito para con él. Y que Dios le iba a quitar la tartamudez y lo haría un predicador. Pasó el muchacho 160 días en cama y la madre lo llevó a una campaña acostado en un colchón en la parte trasera de una camioneta. Y esa misma noche en la campaña fue sano y comenzó a hablar fluidamente. Con el tiempo el muchacho compró su propia carpa y les predicó a miles. Construyó una universidad cristiana y vivió 74 años después de su curación. Falleció a los 91. Se llamaba Oral Roberts y fue sanado porque su madre persistió y se negó a renunciar su voto a Dios. Oral diría más de una vez: mi madre fue aquel delgado hilo de misericordia que salvó mi vida. Y lo que sorprende de esta historia es que hasta ese entonces el hilo rojo en una puerta en el antiguo Oriente significaba e identificaba a un prostíbulo o a un burdel. Y el dintel, el listón o el hilo rojo solo tenía un significado: que la prostituta ya estaba disponible. Y cuando colgaba aquel hilo rojo en el dintel de su puerta, todos ya sabían que adentro la muñeca rota estaba lista para atender a los comensales que llegaran a devorar y dejar las migajas para el siguiente desafortunado. Y ella sabe muchas cosas de casi todos en la ciudad. Tal vez sabe demasiado.
Porque allí van no solo a tener sexo, sino a contarle, a hablarle, a desahogarse, decirle lo que no pueden decir en sus casas. Y ella conoce la vida de los capitanes del ejército y conoce sus secretos. Está al tanto de lo que ocurre con los religiosos, con sus esposas y sus secretos. Sabe de los comerciantes locales, sabe de los viajeros, no ignora cuánto dinero tienen, cuánto traen ni dónde lo esconden. Ella tiene conocimiento de los pasadizos ocultos del Palacio Real, porque más de una vez ha sido llamada por el gobernante a dar un servicio delivery. Así que ella también sabe del palacio y sus secretos. De ella no se sabe nada, ni de sus secretos. Todos conocen quién es y a lo que se dedica. Eso sí, su cuerpo es tentador, su cuerpo es seductor. Ella es el anzuelo, el señuelo, el atractivo imposible, inalcanzable, embriagador. Junior se le imaginó con una piel color miel que se derrite bajo el sol oriental. Se le imaginó con ojos pardos, y yo también. Ojos que invitan a una aventura prohibida, y esos ojos pueden ver el corazón del que está con ella en su cama y al mismo tiempo protegen como escudos el alma de su dueña. Porque si ella quiere seguir en este negocio, no tiene que dejar que la conozcan mucho. Y su sonrisa baila al ritmo de sus caderas adornadas con joyas del Medio Oriente. Una piedra preciosa traída de tierras lejanas cuelga del ojo perfecto de su ombligo y guarda el secreto del hombre que se la regaló. Y ella, como la piedra, no habla del hombre que la colocó allí, solo la presume con exuberancia, con lujuria. Es una mujer atractiva, es una dama elegante, una escort para hombres de negocios, pero es prostituta. Lo que hace, lo hace bien. Y ahora se recuesta en el marco de su ventana principal y ve a la gente pasar. A sus espaldas hay otra ventana que da al norte, de la que se ve la vastedad del desierto regado por el Jordán. Y en silencio sus lágrimas lavan esas satinadas sábanas egipcias que día a día guardan los secretos de la ciudad. Y ella llora, pero llora por ella, porque no hay nadie más por quien llorar. Y además llora porque no hay nadie que llore por ella. Los hombres de la ciudad la desprecian, mientras que por dentro la codician en secreto. Ella sabe que es prostituta, pero le duele cada vez que la tratan como una mujer desechable. Su padre y la familia de su padre, dicen las Escrituras, son lo único de valor real que posee. Pero aún ellos la miran de un modo extraño, conociendo la verdad de lo que hace. Y ella piensa, a esta altura de la vida, aunque es joven, que no tiene ninguna misión importante en la vida. Como todo el que está roto, piensa que no sirve para nada. Además de dar placer por unos pocos minutos, ella de lo único que está segura es de su cuerpo. Es el único momento, esos pocos minutos en que se produce esa transacción comercial, en que ella se siente que es alguien por un ratito. Pero nadie sospecha, ninguno de esos que están con la muñeca rota sospecha del servicio importante que ella le va a prestar a la eternidad. Pero Jesús estaba haciendo algo muy subversivo al hablarle a las mujeres, al relacionarse con ellas. Estaba tratando a una mujer como alguien que poseía identidad propia. Y la tendencia de los hombres en los tiempos de Jesús era definir la identidad de la mujer a partir de los hombres que habían pasado por su vida. Lucas 8:1 dice: después de esto, Jesús anduvo recorriendo los pueblos, las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, y lo acompañaban los 12. Y dice que también lo acompañaban algunas mujeres.
Y a nosotros se nos escapan esos detalles. Dice que allí iba María, la que llamaban Magdalena, de la cual había sido librada de 7 espíritus. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Y uno esto lo pasa rápido porque, insisto, todavía estamos en una sociedad bastante machista y decimos, bueno, no hay mucha revelación en este episodio más que una línea argumental de quienes seguían a Jesús. Pero no podemos pasar por alto lo insólito que esto resultaba en el mundo antiguo. Las mujeres no viajaban con los hombres. A menudo se las animaba a quedarse simplemente puertas adentro. Así que imagínense qué tipo de rumores corrían en los tiempos de Jesús. Pero esas mujeres eran las que pagaban las cuentas. Porque dice, sostenían con sus propios recursos. No era una carga. Hay que alimentar a estas mujeres que se nos prendieron con nosotros. Ellas sostenían, incluyendo, como lo hemos notado, a una mujer llamada Juana, cuyo esposo trabajaba para Herodes. Estamos hablando de un Herodes que intentaba matar a Jesús. Y Jesús no solo lo consideró bueno, no dijo esto es denigrante, esto es humillante, amenazador, sino que lo aceptó de buen gusto. Jesús estaba, en cierto sentido, plantando semillas de subversión que iban a tardar siglos en germinar. Y cuando todos estos hombres que regresaron de la tierra de los muertos, que estuvieron así, sintiendo el aliento de la muerte, se les pregunta, ¿qué hizo que la mano de Dios interviniera? El hilo de misericordia que conecta sus respuestas es una sola: las oraciones de mi madre. Yo no estuve a punto de morir en un accidente, ni estuve intoxicado con cocaína, pero también puedo decir que estoy aquí por las oraciones de mi madre. Como que las mujeres pareciera que tienen la capacidad de tocar el corazón de Dios, mover su mano, cambiar sus designios y atraer su favor, no sé, más rápido que la mayoría de los varones. En parte creo que se debe a que los hombres solemos orar una vez y después aceptar lo que venga como la voluntad de Dios. Los varones solemos decir, ya oré, ¿qué más voy a hacer? Pero seguiste orando, ¿y para qué? Ya le dije a Dios, así somos los varones y así nos manejamos entre nosotros. Le dijiste, y sí, y no me contestó, supongo que me escuchó. Pero las mujeres oran sin cesar hasta lograr una respuesta, que la naturaleza de una mujer la lleva a resistirse a aceptar un no como respuesta final. Y esa determinación está ilustrada en la parábola de Lucas 18, donde un juez se niega a escuchar la súplica de una mujer y la despacha sin hacerle justicia. No saben lo que se metió el juez. Es una mujer que no acepta un no. Y esta mujer continúa llamando la atención de esta autoridad civil hasta que el juez se da cuenta de que jamás se va a dar por vencida, a menos que tome en cuenta su caso. Y finalmente el juez le concede el caso contra su adversario, porque dice, si no, esta me va a volver loco. Le voy a hacer justicia porque me va a tocar la puerta, a tocar el timbre, me va a saltar por la chimenea. La mujer no va a parar. Esta es una parábola de que habla de qué están hechas las mujeres. Las mujeres de Dios son el sistema inmunológico de la iglesia y el sistema inmunológico de cualquier nación, independientemente de quién esté sentado en el sillón presidencial. A mí no me preocupa quién se siente quién esté en el salón oval de la Casa Blanca. Me preocupa si las mujeres de los Estados Unidos de América dejen de orar. Porque las madres que oran sostienen un hilo de fe, un hilo de misericordia que se extiende a lo largo de toda su descendencia. El segundo caso de una fe grande, más sorprendente todavía, alguien otra vez que no viene por él,
que sostiene un hilo rojo por alguien más. Una afligida mujer cananea de la región pagana de Tiro y de Sidón. Se acerca a Jesús para que liberara a su hija del aterrador tormento de una posesión demoníaca. ¿Sabe qué hace Jesús? La ignora. Escuchen. Ay, Jesús no actuaría así. Jesús tendría amor. Jesús la ignora. Ella clama: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Mateo dice que Jesús la miró y no le respondió palabra. ¿Qué hace esta mujer? Es mujer. Se niega a aceptar el silencio como respuesta. Le dijo: este me va a decir sí o no, pero yo de acá me voy con una respuesta. ¿Qué hubiese hecho un hombre? Y ya le lloré, ya le rogué, ¿qué quiere? Que me arrastre. Ella no se negó a soltar su hilo rojo. Es lo que hacen las madres junto al muro cuando el hijo pende de una canasta. El amor la impulsó a seguir buscando, a seguir tocando, a seguir pidiendo. Y ella se mantuvo siguiendo al Señor y a su grupo, rogando misericordia, hasta el punto que los discípulos dijo: despídela. Estás una histérica, loca, sacátela de encima gentil. Ahí Jesús se vuelve hacia la mujer y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una clara referencia a que ella no era judía. Jesús la empieza a probar. Ese rechazo no la disuadió. Se aproximó a Jesús, se postró ante él y le dijo: ¡socórreme! Ni con eso recibió un sí. Lo que recibió más bien parecía una bofetada. Le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¡Oh! ¿Qué habrías respondido si hubieses venido a Jesús buscando ayuda y recibieras una respuesta así de fría? Me liquidan a mí, porque yo como Asperger respondo de manera auténtica en las redes por cosas mucho más sutiles que esa. A Jesús lo hubiesen crucificado ahí mismo. Pero eso no la persuadió. Si tienes un hijo en problemas, cruzas los océanos, recorres los continentes, golpeas a esta angustiada madre que estaba en una misión, que sostenía un hilo rojo para salvar a su hija. No le importó, le dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A esta mujer rota le importó un bledo lo que pensaran de ella. Las miradas hostiles, los ceños fruncidos, el rechazo le resbaló. Piel de foca. Me vale padre, pensó. Para no usar la otra palabra que usan los mexicanos. Una mujer en una cultura dominada por hombres, una cananea en una sociedad judía, una forastera en una región ajena, una madre con una hija poseída por un espíritu demoníaco y su fe resplandeciendo en nombre de otra persona. Jesús la miró y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La segunda persona con una fe grande, por lo menos que Jesús destacó como grande. Y una vez más Jesús sanó la distancia. En algún lugar, quizá muchos kilómetros de ahí, una niñita sintió que algo salía de ella. A mí me encantan esas historias. Me recuerdan una y otra vez cuánto Dios se deleita en hombres y mujeres que van más allá de sí mismo para tener una fe grande. Él llama a la gente rota no solo a poner su fe en Él, sino en atreverse a ir por otros más allá de sí mismo. Porque en el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. Yo creo que nuestro mundo, todavía, no solo Asia, sino que todo el mundo en general, los 5 continentes, necesitamos encontrar a Jesús una vez más junto al pozo. Como cuando se acercó a la samaritana. Necesitamos volver a encontrar a ese Jesús, ver a Jesús con ojos nuevos.
verlo por qué se sentó junto al pozo. Necesitamos ver a Jesús valorando a las que sostienen ese delgado hilo de misericordia, como dijo Oral Roberts. Oral Roberts dijo: el delgado hilo de misericordia de mi madre me sostuvo y me puso aquí ante miles para predicar. Yo nunca escuché un sermón sobre la experiencia de Marta y María, las hermanas de Lázaro, digo, que no se haya intentado durante el mensaje de alguna manera racionalizar la historia, porque todos sabemos que María cogió la mejor parte, así dijo el Señor, ¿no? Pero Marta estaba haciendo una tarea femenina en ese entonces, en tanto que María se comportaba como cualquier otro discípulo, varón o mujer. Y eso es difícil de tragar para algunos, que un discípulo se sienta a los pies de Cristo, un varón, para escuchar sus enseñanzas, y mientras que la mujer esté lavando las ollas es lo normal. Pero que una mujer diga que las ollas se laven solas, Jesús no va a volver a pasar por acá y ollas me van a seguir quedando y me voy a tirar y aprovechar este tiempo, eso era una rebeldía. ¿Qué hace la mujer acá fuera de la cocina? ¿Qué tiene que sentarse a los pies de los discípulos como si fuera un varón? Tal vez con razón las mujeres fueron las primeras en estar presentes junto a la cuna y las últimas en irse al lado de la cruz. Porque ellas nunca habían conocido un hombre como ese hombre. Por eso tantas mujeres seguían a Jesús. ¿Sabes por qué lo seguían? Porque no habían visto jamás un hombre igual. Jamás las hostigó. Nunca Jesús las trató con desdén. Jesús era alguien que nunca hizo bromas pesadas acerca de las mujeres. Nunca las trató como diciendo, son mujeres, que Dios nos ayude, ¿qué va a hacer? Tomó en serio sus preguntas, nunca las marginó, nunca las instó a ser más femeninas, no se mofó de ellas porque eran mujeres. Nunca en las Escrituras aparece un solo reproche hacia ellas, ni sintió la necesidad de defender una torpe dignidad masculina. Ese Jesús que estamos viendo con ojos nuevos cada semana dignifica a la mujer o la pone donde debía estar. Mujeres como la mamá de Oral Roberts, que sostenían y que sostuvieron ese delgado hilo rojo de misericordia. En la mitología japonesa hay un mito que prevalece y es el del hilo rojo. Según los japoneses y según el mito, las relaciones románticas estarían predestinadas por un hilo rojo que tiene como objeto encontrarse en la vida. La leyenda afirma que aquellos que estén unidos por ese hilo rojo están destinados a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia romántica importante, y no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias, pero se van a encontrar en la vida. Y el hilo rojo, dicen los japoneses, se puede enredar, se puede estirar, se puede tensar, desgastar, pero nunca romper, dice la leyenda. Pero claro, es una leyenda japonesa. No deja de ser una historia de amor, pero es una leyenda. Pero el verdadero hilo rojo aparece en las Escrituras con Rahab. Y también es una historia de amor. Y la diferencia con la leyenda japonesa es que esta es verdad. A Rahab se la menciona en las Sagradas Escrituras más veces que a ti y que a mí. Aparece como uno de los ancestros de Jesús. A Jesús no le da vergüenza ser descendiente de una prostituta. A él no le da vergüenza contarle a los demás a qué se dedicaba su tatarabuela. Después de la destrucción de Jericó, Rahab vivió con los israelitas. Se enamoró de un varón de la tribu de Judá. A mí me gusta pensar que fue uno de los 12 espías. Creo que hubo amor a primera vista cuando uno de los espías logró ver el corazón de Rahab por encima de la cáscara rota. Este hombre se llamaba Salmón
como mi saco hoy, con quien tuvo un hijo al que llamó Booz. Y Booz, siguiendo la tradición familiar, se enamoró de una chica gentil que no era judía, que vivía en Moab y se llamaba Ruth. Y tuvieron un bebé al que le pusieron por nombre Obed, que tuvo un hijo al que le pusieron por nombre Isaí, el papá de alguien un tanto famoso que se llamó David, el rey de Sión. Y si sigues la ruta del hilo rojo, te das cuenta que 26 generaciones después, 2 primos descendientes del rey David fueron los padres terrenales de nuestro Señor. Mira qué lejos te puede conducir un pequeño hilo rojo cuando te das cuenta que nunca estás tan roto como para no poder salvar la vida de los demás. Vamos a ver. Padre, gracias por los que están del otro lado, por los que hasta aquí han oído esta palabra, controversial, polémica, pero sanadora. Oro por todos aquellos que están rotos, quebrados, que como Rahab no sabía que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Oro para que en este momento sientan la necesidad de tener una fe grande delante del Señor, de clamar por otro. Oro por las mamás que no se mueven del muro y no sueltan la canasta donde sus hijos todavía penden de un hilo. Oro por esas mamis que oran por hijos que están en drogas, por hijos que están en pecado, por hijos que a veces ponen en riesgo su vida, pero ellas no descansan de golpear las ventanas de los cielos, importunando como la mujer al juez. Oro por aquellos que levantan oraciones por sus nietos, por las abuelas, a veces olvidadas, pero que en esta pandemia, aún sin recibir la visita de sus seres queridos, han clamado y siguen clamando por sus nietos. Y por eso habrá nuevos Oral Roberts, habrá nuevos Billy Graham, por esas madres y abuelitas que siguen clamando al pie de la cama. Oro por las madres que no se duermen hasta no sentir el ruido de la llave en la puerta cada noche de su hijo. Por las que se levantan y abrazan a su hijo que tambaleando llega oliendo alcohol. Lo aman, le hacen un té caliente, una sopa y claman por él una vez que se duermen. Por las que imponen manos sobre los hijos enfermos y no se dan por vencidos. Y oro por los rotos. Oro por los que sostienen con un hilo rojo a su familia. Y dicen: yo, divorciado, yo con dudas sobre mi identidad, de verdad yo, Dios me dice que te diga cómo no te voy a usar. Si usé a Rahab, ¿cómo no voy a usarte para hacer un canal de bendición? La narración bíblica revela que la casa de Rahab estaba en el muro de la ciudad. El 7º día los israelitas entraron en la ciudad fortificada. La pared, el muro se derribó. Los muros de Jericó tenían diferentes niveles y la casa de Rahab estaba en el nivel superior posiblemente. Cuando la pared se derrumbó, su casa quedó intacta. Era necesario que ella no se moviera de ahí durante la batalla. Mi pregunta es: ¿cuál es tu casa en el muro? ¿Tienes casa en el muro? Durante la pandemia, ¿tienes hogar? Así como la casa de Rahab fue preservada durante la batalla, Cristo predijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, son cristianos en un mismo sentir. Mirá, River ha llegado más lejos que nunca con el edificio cerrado. Es el año que más evangelismo hicimos, que más millones de personas alcanzamos, que más dinero mandamos al mundo. Llevamos casi más de $500,000 invertidos, mucho más ahora después del plan de emergencia, invertidos y sembrados. Nunca lo hubiésemos soñado. Somos más iglesia que nunca, sin edificio. Y si en esta pandemia no tienes un hogar, yo quiero ofrecerte una casa segura en el muro. Como decía cada domingo aquí, River Church podría ser tu lugar en el mundo, aunque vivas en otro continente. Bienvenido a casa.
de todos los reyes y personas importantes que había en Canaán, de todas las personas altamente educadas e influyentes que vivían en Jericó, de todas las niñas y niños inocentes que riendo jugaban en la tierra prometida, de todos los comerciantes y agricultores que honestamente trabajaban en ese lugar, de todas esas personas y los demás que habitaban allí, Dios escogió hacer el pacto con una mujer rota. ¿No te dice algo? Y las prostitutas en ese tiempo, como ahora, representan el eslabón más bajo de la cadena alimenticia de la sociedad, alimentaria de la sociedad, nos guste o no. ¿Cuál es la palabra más ofensiva del idioma castellano? No es tonto, no es idiota, no es menso. No es decir, sos un argentino. No, hay algo más ofensivo que eso. La palabra más denigrante que alguien pueda expresar en castellano es la manera que llaman a estas mujeres, de manera vulgar. Y te pueden insultar diciéndote solamente que eres el hijo de una de ellas. No obstante, a esa ramera Dios quería mostrarle su gracia. Solo a Dios se le podía haber ocurrido algo tan arriesgado, tan irreverente y exuberante. La reina de la debilidad de los hombres ahora estaba de rodillas a causa de su flaqueza ante la gracia. La podían haber tratado como una mujer doblemente inmunda, gentil y prostituta. Pero la gracia pudo más. Y en esa tierra usurpada por un pueblo pagano, en esa ciudad dada a la idolatría, en medio de esa casa dedicada a una lujuria aberrante que desfilaban, no sé, 20 tipos, 30 por día, Dios estaba derramando gracia. Su voz había seducido a la dueña de la seducción. ¿Sabías que a Hebreos 11 se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe? Es un capítulo maravilloso, Hebreos 11, porque menciona a los líderes del Antiguo Testamento que operaban bajo una fe excepcional. Hay 15 hombres. Comienza con Abel y termina con Samuel. Solo 2 mujeres aparecen en esa lista de la fe: Sara y Rahab. No aparece Noemí, no aparece Séfora, ni Esther. Sara y Rahab. El Nuevo Testamento menciona a Rahab en 3 lugares diferentes por 3 escritores diferentes: Mateo, Santiago y Pablo. Y cada uno habla de un hecho concreto. Mateo 1:5 dice: Salmón engendró a Rahab, a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Claro, ella pudo haber despachado a los espías hebreos teniendo en cuenta el riesgo que incurría escondiéndolos en su techo para pasar la noche. Pero ella habló de su nueva fe con ellos, los protegió, los envió a una dirección diferente para que estuvieran seguros. Esos hombres se escondieron entre los, dice las Escrituras, manojos de lino, y quedaron protegidos hasta el momento en que pudieron regresar al campamento de Israel. Rahab salvó la vida de toda su familia a través de la fe. Su semilla de fe fue sembrada para proteger a otros, los 2 espías, y su cosecha fue la protección de su propia familia. Lo que ella hizo por los demás, Dios lo hizo por ella. ¿Hace falta explicar más? Dios bendice a los que están quebrados, a los rotos. Dios bendice a los que sufren. Te levanta el Señor. Oro por niños, jóvenes, ancianos y adultos, para que a partir de ahora sientas que tienes un propósito. Por los que están oyéndome por primera vez, ¿cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor, princesa?
¿Cómo te ama el Señor, príncipe? ¿Cómo no te va a amar, pequeña? ¿Cómo no te va a amar? Hoy dudaste. Cuando te levantaste esta mañana sentiste que no eras amada, ¿verdad? Y le dijiste, Señor, estoy cansada de no tener una familia, estoy cansada de estar sola. Y el Señor me dice que te diga, yo te amo. No solo te amo, sino que te estoy esperando. Y yo voy a ser tu mejor esposo, yo voy a ser tu mejor padre. Yo no te voy a dejar. Eventualmente vas a ser feliz. Pero ahora yo voy a sanar cualquier herida, cubrir cualquier hueco. Y tú dices, ¿de verdad? Sí, y no solo eso, vas a ser un canal de bendición. Porque si yo usé a Rahab, te voy a usar, te voy a bendecir. Te ama el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? No te imaginas lo que siente por vos. ¿Cómo te va a olvidar si te tiene esculpido en sus manos? Te bendigo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. A los que están recibiendo a Cristo en el corazón ahora, dice, Señor, ven a mi vida. Gracias por morir por mis pecados. Dile al Señor que anote tu nombre en el libro de la vida. Ya está. Ahora empieza a vivir en fe, empieza a creer que el Señor se metió en el muro norte de tu vida, en los angostos pasillos y llegó hasta tu casa. Y ese cordón que te avergonzaba, ese hilo rojo, símbolo del pecado, va a ser un símbolo de redención, va a ser un símbolo de perdón. El Señor me dice que lo que el enemigo quiso usar para avergonzarte, Dios lo va a trastornar en un canal de bendición. Todos los complejos que yo tenía, toda la baja estima con la que yo sufrí mi juventud y mi adolescencia, Dios lo usó para sanar gente rota. Aquel listón rojo que yo trataba de tapar y me avergonzaba, Dios empezó a usar ese hilo para hacer de bendición. Porque el rojo significa pecado, pero también significa perdón. Y el Señor quiere que seas canal de bendición. Te bendice el Señor. Te bendigo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por estar en esta transmisión, y haz que este mensaje sea viral. Pasalo, amigos, pasalo a seres queridos. Compartido para que millones puedan ser sanos, para que sean libres de la cautividad de la mente. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí, Dios mediante. Te voy a dejar con la placa final y nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo domingo, si esto no cambia, para transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, firme como talón de oso. Chao, hasta la próxima. Dios te bendiga. Y el Señor te dice esta mañana, ¿quieres regresar al redil? ¿Quieres volver a casa? ¿Puedes liderarte a ti mismo para volver a casa? ¿Quieres volver a casa? Te propongo un camino de regreso a casa, cerca del Hijo, y te llevas todo. No hay nada mejor que estar cerca del Hijo, aunque tengas que venir cojeando. Pero es maravilloso cojear, porque significa que es la marca que tuviste un encuentro con Dios. Antes del gran suplantador llamado Jacob, yo prefiero al príncipe con Dios llamado Israel, porque este hombre tuvo un encuentro con el Señor, y el Señor dice, tú vas a tener un encuentro conmigo, te guste o no te guste, me empeciné con tu vida y no te dejo hasta que no te haya bendecido. Vamos, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Pablo pide 3 veces ser librado de una debilidad. Aunque hay teólogos que dicen que eran problemas quizás en la vista, miopía, que era rengo, él no habla de un problema físico, habla de debilidad. Y la misma palabra en el original hebreo habla de una suerte de tentación o pecado, algo que a él lo estaba realmente amedrentando, de modo que decía, mi carne hace lo que mi espíritu no quiere, y el Señor le dice, bástate con mi gracia. Le está diciendo, lo que vas a tener es que venir a mi gracia todos los días, pero no voy a quitarte el aguijón. Porque esa perniquebrada, esa pata quebrada es lo que te mantiene dependiente de mí, Pablo. Si yo te sano la pata, te me pierdes. Has conocido el tercer cielo, has tenido revelaciones que ningún hombre jamás tuvo.
aunque te consideras el menor de los discípulos, fuiste el único al que yo le prediqué personalmente luego de estar resucitado. Podrías andar por la vida diciendo: a mí ningún hombre me pudo predicar. Cristo me tuvo que predicar camino a Damasco. Un hombre que manejaba ciudadanías dobles, que era multicultural, cosmopolita, que tenía su profesión, que se autoabastecía a sí mismo, letrado, que podía debatir con griegos, con los grandes cerebros de la época, con el Simi Valley de la época, que era Grecia. Era un hombre que necesitaba tener una pata quebrada. De otro modo, no sería el gran Pablo que conocemos y quizá hubiese seguido el camino de Judas o quizá otro. El Señor sabía que tenía esa debilidad, lo conectaría con Él y que Dios de ese modo se llevaría la gloria. Entonces lo que trato de decir es que a veces maldecimos una falencia, una minusvalía, algo que nos está faltando, y es justamente eso lo que te ha acercado a Dios todos estos años. Por esa debilidad, por eso que no dejas de orar, es que estás aquí. Dios nos conoce. Tú dices: no, si Dios me da la seguridad de que esto se me va a ir, yo le voy a servir. Tu abuela, ¿sabes la gente que yo conozco? Tu abuela, dice el Señor en Proverbios 8:16. ¿Sabes la gente que yo conozco? Que dice: voy a sembrar el día que Dios me prospere, $1.000.000 van a ir para la iglesia. Dios dice: no, las señales siguen a los que tienen fe. No, tú no sigues las señales. La gente en cuanto recibe ese dinero empieza a decir: bueno, primero tengo que pagar mis deudas, después la iglesia, y se olvida de lo que había prometido. Y el Señor sabe, porque Él nos creó. Él sabe que nosotros inmediatamente tendemos la tendencia a alejarnos del Hijo. Y el pastor es fiel para buscar, siempre. ¿Es fiel para buscar el Señor o no? Lo es. Pero ser encontrado requiere cierta cooperación de nuestra parte. Como les dije recién, envejecer es automático, madurar es opcional. Y para ser encontrado, la fe está vinculada siempre a la acción. Siempre que Dios nos busque, nosotros tenemos que querer ser encontrados. Yo acabo de darte 3 razones por las cuales quizás te sientas que no estás renovado. Este mensaje va para los que hoy dicen: ¿por qué me siento cansado en el alma? No hablo del cansancio físico que se recupera con 7 u 8 horas de sueño. Hablo del cansancio de la mente y el cansancio del espíritu y de la angustia del alma, esa que termina en un surmenage o en un estrés. Y nos volvemos unos amargados, unos torpes, unos petulantes. Por eso decía al inicio de este mensaje que la capacidad de liderar se ve cuando podemos autoliderarnos primero nosotros. Y seguiré diciéndole algunas cosas sobre esto de perderse y encontrarse. Si desviarte, si perder el gozo es un patrón constante, debes saber que el pastor utilizará la corrección. En la cultura de los pastores beduinos, si las ovejas se mantenían cerca de los pastores, los depredadores no podían atacar, porque están los pastores que le tienen miedo, sea el lobo, sea quien sea. Pero los depredadores son pacientes y esperan que las ovejas se desvíen. Así que cuando alguna oveja se desvía, el pastor deja las 99, como dice la parábola, a campo abierto, y va a buscar la desviada, la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y dice: quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las muchachas, puedes perder tu vida. Pero si el pastor ve que esa oveja es propensa a desviarse, que hace 5 años no cambia la oveja, Cuatro años y hay que hablarle de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y todo lo toma personal y todo lo toma que es para en contra de él o en contra de ella. Hay gente que no cambia nunca. Así va cambiando, se va volviendo más viejo, más vieja, se va volviendo más intransigente, se va volviendo más... Y hay gente que va cambiando para mejor y otros que van cambiando para peor. O evolucionamos o involucionamos. Entonces cuando el pastor ve que la oveja se desvía 1 y 2 y 3,
si hay un depredador astuto, escondido entre los arbustos, dice, ahí tengo una. Esta en cualquier momento se desvía, deja de escuchar la voz del pastor, no cuida sus talentos, en algún momento pierde la alegría y se desvía. Acá la tengo, y ya prepara el aderezo para ver qué le va a poner picantito, porque va a almorzar oveja. ¿Qué hace el pastor? Antes que se almuercen a una de sus ovejas, dice la palabra, y aparte lo dicen los pastores beduinos, ante esta tendencia fatal que tiene la oveja, va y le dice, esta ya no se desvía una vez, se desvía 2, 3, 4, 5, es un deporte para ella. Entonces la agarra y hace ¡trac! Y le quiebra la pata. Es bíblico. Nada más que te la tengo que quebrar así porque no puedo con el brazo, pero de alguna forma te la quiebro, dice la palabra. ¡Pac! Le quiebran la pata, le rompe la pata, comienza una lucha. El pastor metódicamente va a entablillar la pata rota, la envuelve en gasa y vuelve al rebaño cargando a la descarriada oveja sobre sus hombros. Esto lo dicen, cuando estuvimos en Israel nos contaban los guías. Así se sigue haciendo con las ovejas rebeldes. Pues yo le pregunté, ¿qué tal eso de la parábola que le quiebra la pata? No, es verdad, es la disciplina que tiene que usar el pastor con las ovejas. Le digo, pero ¿es un castigo? No, dice, es que al quebrarle la pata a una oveja y después la sana, porque el pastor no la deja hasta que la curación se complete, cuando la ovejita puede sostener su propio peso, en el proceso de sanación se produce una transformación en la mente de la oveja. La vieja tendencia, me desvío, va cambiando, y si me desvío me rompen otra pata. Su tendencia cambia, y su tendencia es a mantenerse cerca del pastor. Después es la oveja que camina acá, íntimamente, es la más íntima. Es la que nunca más se despega del pastor. Ustedes dirán, es la que debería, ¿qué te pasa, loco? A ver si me la quebras de vuelta. No, se pega. Porque la oveja logra entender que le quebraron la pata a causa del amor, para que un depredador no se la almuerce. Lo entiende, una oveja, un animal, un cuadrúpedo lo entiende, un cuadrúpedo lo entiende. Ahora, en el momento de la lesión, estoy seguro que la oveja pensó algo distinto. En el momento que te están quebrando la pata, no está diciendo, ay, pastor, quiébremela. No está diciendo eso, se enoja, maldice, pero ahora menos se puede alejar del pastor porque es el único que la puede curar. La fe es vivir anticipadamente lo que entenderemos después. La corrección es sinónimo de protección. Entonces a veces alguno de nosotros, Dios nos tiene que hacer ¡trac! Y decimos, pero ¿por qué tuve que perder el empleo? ¿Por qué me pasó esto en el matrimonio? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? Y si miramos hacia atrás de manera autocrítica, vamos a descubrir que tenemos una tendencia a perder el gozo de servir, a dejar de oír su voz, a no cuidar los talentos que Dios nos dio. Entonces ya no somos la oveja que cada 10 años se descarría un poquito, sino que vive descarriada y cada 10 años se acerca un poquito. Cuando la tendencia es a la inversa de como debería ser, el pastor que te ama tanto te quiebra la patita, te trae en los hombros y por la montaña a buscarla fue, la encontró de novio con un inconverso, le quebró la pata, la trajo de vuelta y al redil volvió. Creo que cuando el Señor ve que hay una tendencia, ¡trac!, nos quiebra y nos trae de vuelta y nos pegamos íntimamente a Él. Lo segundo que yo descubrí, e insisto, no porque conozco de ovejas, sino porque conozco de caminar con el Señor algo, es que el camino que transitamos es nuestro destino. Si una oveja se desvía y se desvía y se desvía, tarde o temprano va a llegar a Egipto y no a Israel.
Si te estás desviando y todo el tiempo estás perdiendo el gozo, no te van a recordar como un buen padre. Te van a recordar como un padre que quiso tomar el camino correcto, pero que se equivocó. Supongamos que hay una mujer soltera que dice: yo quiero enamorarme de alguien que realmente vaya en la dirección correcta, quiero enamorarme de alguien que me comprenda, de alguien a quien ame. Esa es su intención, pero luego en el camino se mete con el primero que se le cruza solo para no sentirse sola, y entonces ella descubrirá que Egipto está apenas bajando la calle. Un día se encuentra desviada, perdió la manada y no sabe cómo llegó hasta ahí. O supongamos que un esposo dice: yo quiero que mis hijos me respeten cuando crezcan, pero sus hijos ven que él pierde la paciencia con frecuencia y siempre anda con sujeta la va a quedar así cuando la agarre, dijo la mujer. Sus hijos dicen: papá intenta, pero Asiria está a la vuelta de la esquina. Supongamos que un joven cristiano dice: yo realmente deseo desarrollar una intimidad profunda y duradera con Dios, pero todos los días se levanta tarde, mira su Facebook, sus redes sociales y vive atado al celular. Mi querido, por más que quieras tener una relación con Dios, Egipto es la próxima salida del freeway. Los recién casados deberían tener una seguridad económica a la edad de sus padres. Sin embargo, no planifican nada, compran todo lo que ven, se meten en créditos, en abusos de tarjetas de crédito justamente. Y yo les diría: espero que hayas empacado bien para las tormentas de arena que te van a tocar en Egipto y Asiria, porque te estás desviando. Entonces, cuando veo una oveja que tiene una tendencia para desviarse a Egipto y a Siria, lo más probable es que el Señor tenga que corregirte con la pata quebrada y traerte de vuelta. ¿Qué trato de decir? Que a lo mejor esto que te está pasando no es una causal de que el enemigo metió la cola necesariamente, sino que Dios te corrigió porque te ama demasiado. Muchos están trabados en sus estatus sociales. Me consta, el Espíritu Santo me ha dicho: no ores porque no va a tener los papeles, porque en cuanto tengas los papeles lo perdés de la iglesia, lo pierdo del rebaño. Otros necesitan cargar con un cuerpo frágil, porque si su cuerpo fuera fuerte le darían la espalda de manera inmediata a Dios. Una cita anónima sobre liderazgo me recordó algo que es fundamental y que alguna vez lo hablamos en las reuniones de ADN con el liderazgo de esta congregación, y que es que la mejor manera de saber cuando una persona está preparada para liderar a otras es cuando es capaz de liderarse a sí misma. Una persona que puede liderarse a sí misma, que tiene autocontrol de su carácter, de su temperamento, de su forma de ser, es una persona que puede liderar a otras. De otro modo no puede liderar, no puede llevar adelante ningún proyecto de vida y mucho menos conducir a otros hacia un nivel de vida mejor. Es la astilla que menciona el Señor en Mateo 7. Jesús dijo que había que sacarnos la viga que tenemos en el ojo antes de realizar una cirugía para eliminar la pelusa del ojo del prójimo. Es que es imposible que uno pueda ayudar a otros si primero no quita lo que le molesta personalmente. Pero la tendencia humana siempre es pensar de esa manera. A veces queremos establecer una institución para instruir a otros sobre la limpieza del hogar, y en casa tenemos los restos del huracán Andrew. En casa tenemos un caos, pero siempre queremos que el otro sea el que tenga la limpieza. Aconsejamos a otros sobre las incapacidades y a veces nos mantenemos ajenos a las nuestras, a las propias, a nuestros problemas, ¿no? El Señor lo dijo: ustedes, fariseos, le imponen cargas a las personas que ustedes mismos no pueden llevar, no pueden cargar. Y nosotros siempre hablamos de llevar a otras personas a Cristo, ¿no? Decimos: vamos a predicar, a llevar a personas que no conocen
del Señor a llevarlos a la cruz. Y ahí está la clave, preguntarnos si nos podemos llevar nosotros mismos a Cristo. Y no hablo de aceptar a Cristo por primera vez, que la mayoría lo ha hecho. Me refiero si tenemos la capacidad de volvernos a comprometer con el Señor cuando estamos alejados. Se trata de renovarse. La Biblia es una continua renovación, nos lleva a renovarnos todos los días. Isaías 53:6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, sobre Cristo, la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Entonces yo veo, antes de construir lo que quiero decirle, quiero darle esta suerte de introducción. Cada vez que el Señor nos compara con ovejas, y lo he mencionado en otra ocasión, siempre me pregunté por qué se le ocurrió al Señor compararnos con las criaturas esas peludas que pululan las colinas de Judea. ¿Por qué no nos compara con ovejeros alemanes, por ejemplo? Bueno, aquí los estoy entrenando como leones, eso hubiese estado bien, o como tigres, o como panteras. Pero ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? No es muy halagador, porque las ovejas son frágiles, vulnerables, son un tanto torpes. Nadie diga amén, pero si nos compara con ovejas, somos propensos a accidentarnos, a perdernos, a descarriarnos. Pero nos compara con ovejas porque es el único animal que sí o sí necesita un pastor. No hay ovejas salvajes, no hay ovejas que anden por la pradera de manera salvaje y puedan sobrevivir. Después todo el resto de los animales tienen su versión del salvajismo, tienen su versión no domesticada. Hasta un gato puede ser salvaje, un perro puede ser salvaje, pero no una oveja. Una oveja necesita un pastor. Por eso esa es la razón fundamental por la cual Él nos compara con ovejas, porque no podemos vivir solos estamos a la deriva, como un cometa sin cuerda, como una hoja en la tormenta. Y ahora, ¿por qué nos desviamos si somos ovejas? Bueno, yo tengo 3 causas comunes por las cuales nos desviamos y no nos renovamos, como les decía recién. Primero, no cuidamos como ovejas las fortalezas, o sea, lo que nos hace fuertes no lo solemos cuidar. Descuidar nuestras fortalezas puede convertirse a veces en nuestra mayor debilidad. Por ejemplo, una persona que tiene el don de la misericordia, el don de ayudar, si no lo cuida, puede sentir culpa por las cosas que no puede hacer, porque no puede ayudar a todo el mundo, y empieza a sentirse abrumado, y lo que fue al principio un regalo de Dios se transforma en una carga sin la ayuda de un pastor, sin la ayuda del Espíritu Santo. Tiene el deseo de ayudar, se ve impotente para ayudar, y entonces vive preocupado, vive cargada o vive angustiado por todo lo que no puede hacer. Si Dios le da a alguien el don de sabiduría, y esa es su fortaleza, sin la ayuda del pastor, como cualquier oveja, se puede llenar de orgullo, porque todo lo sabe, porque él conoce todas las respuestas, o ella conoce todas las respuestas. Entonces es una oveja que sin la ayuda del pastor, el don de la sabiduría linda con el orgullo, con la pedantería, con la petulancia. ¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? La segunda cosa que yo veo por la cual nos descarriamos, además de descuidar lo que Dios nos da, las fortalezas, por alejarnos del pastor, es que cuando nos alejamos del pastor, perdemos la alegría, lo que yo llamo la alegría robada. David, cuando peca en el Salmo 51:12, él dice, entre otras cosas: devuélveme la alegría de la salvación y que un espíritu obediente me sostenga. No es casual lo que está diciendo el salmista. Yo quiero tener un espíritu obediente, pero necesito recuperar la alegría de la salvación. A veces el enemigo nos desvía del camino, nos quita del corral, y al alejarnos del pastor nos quita la alegría. Cuando uno pierde la alegría, todo se hace cuesta arriba. La alegría no tiene que ver con la felicidad. La felicidad es de a ratito y viene por acontecimientos, pero también se va por acontecimientos.
Viene con el nacimiento de un baby y se va con la muerte de un ser querido. Miren cómo la felicidad puede escurrirse de entre los dedos. Miren qué escurridiza es que llega. La felicidad no es el álbum de fotografías que conservas en tu casa. Esos son momentos. Entonces la alegría no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el gozo de servir al Señor. Decir, bueno, mira, no me fue bien en el matrimonio, no me fue bien con mis hijos, bueno, no tengo el trabajo que deseo, pero tengo la alegría, el privilegio que muchos no tienen, que los ángeles no pueden tener, de servir al Rey de Reyes, de servir al Señor de Señores. Eso me tiene que producir una alegría que compense la vida común o la vida rutinaria. Lo tercero es que al alejarnos de Dios o de nuestro pastor, no escuchamos su voz. Y la palabra dice en Juan 10:4, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Mi pregunta esta mañana es, ¿reconoces la voz del pastor? Tú dices, es que no lo estoy escuchando. La pregunta no es si él está hablando, la pregunta es si estás escuchando. Lo diré otra vez, la pregunta no es si Dios está hablando o no. Nunca deja de transmitir las frecuencias, son como las frecuencias de radio. En este momento estamos con un montón de ondas televisivas y radiales que están cruzando esta arena. Tú dices, pero yo no escucho ninguna radio. No, porque no estás sintonizando ninguna de esas frecuencias y dejas de oír su voz. Entonces yo puedo ver tres cosas en esto de alejarse del pastor y por qué nos descarriamos y no nos renovamos. Y voy a repasar. La primera es la que le dije recién. Bueno, además de perder la alegría, no reconocemos su voz y, entre otras cosas, no cuidamos los talentos que Dios nos dio. Entonces un día estamos alejados. Ahora, ¿me están siguiendo, sí o no? Déjame que te diga algunos tips que he aprendido. No sé mucho de ovejas, pero sé algo de la vida, porque he vivido, en mis 32 años de vida he vivido mucho. Y sé algo, no, ya voy para medio siglo, pero en mi medio siglo de vida yo he aprendido algunas cosas, porque en ese medio siglo he estado mínimamente unos 42 años en las cosas del Señor, desde chiquitito. Y entonces he aprendido muchos tips en esto de perderse y de ser encontrado. Porque a veces uno dice, sí, soy la oveja perdida, que me venga a buscar. Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Viudo, multimillonario y con un hijo. Entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando obras de grandes pintores, Rembrandt, Monet, Van Gogh. El hombre compraba las pinturas y las exhibía en su propia mansión. Así que cada vez que volvía de un viaje, ponía en su propiedad aquellas atesoradas pinturas. Los años pasaron y el muchacho creció, el hijo creció. La nación estaba en guerra y el hijo se alistó para defender su país. Y después de unos meses de combate, el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente que su hijo había muerto en acción, había muerto en combate. Con eso al padre le llegó el desánimo y el duelo, y varios inviernos pasaron, y con el dolor el padre no lograba sobreponerse, no lograba elaborar su duelo de perder a su único hijo, su única sangre. Una Navidad, porque la historia es real, una Navidad, un soldado se presenta a su puerta, era jovencito, y le dijo, Señor, dijo el joven, yo estaba en el mismo pelotón de su hijo durante la guerra, nos hicimos muy amigos y a menudo él me hablaba acerca del amor que usted tenía por el arte. Yo no soy un buen artista, pero una noche yo, en un descanso, dibujé el retrato de su hijo. No es mucho, no es un Rembrandt, no es un Monet, pero pensé que le gustaría tenerlo, es el retrato de su hijo. Y el dibujo se asemejaba notablemente a lo que era su hijo. Así que le cayeron lágrimas a los ojos del padre y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre. Lo colgó sobre la chimenea y cada día la miraba y le hablaba al hijo.
Pasaron algunos años y el padre murió, y coleccionistas de todo el país vinieron, volaron de todas partes del mundo para comprar las obras de arte que iban a ser subastadas. Nunca tantas obras de arte habían estado bajo un mismo techo. Así que posibles compradores millonarios colmaron la sala esperando ofertar por un Rembrandt o por un Monet. Pero para sorpresa de todos, la subasta no comenzó como había esperado, sino con una pieza, con un cuadro que no estaba en la lista, el dibujo hecho por el joven soldado. El subastador dijo: la subasta va a comenzar con el dibujo que hizo el soldado. Y para sorpresa de todos, que se enojaron, estaban desconcertados, los podías oír impacientes, enojados, diciendo: no viajamos de tan lejos para comprar el dibujo de un novato, por favor, salgamos de esta subasta ya. Y el subastador dijo: comienza la subasta con la foto, con el dibujo del soldado. $100. Aparte, es una subasta de millones. Empezar una subasta con $100 era una locura. Nadie ofertó. El subastador sigue diciendo: vamos, $100 es la oferta inicial. Nadie ofertaba porque era un insulto llevarse el dibujo de un novato, que además lo había hecho en el frente de batalla y no tenía ni título, ni nombre, ni nada. Así que decían todos: pasemos a los cuadros importantes. Y el subastador decía: no, primero es este cuadro, $100, ¿quién oferta? Y lentamente, de atrás, un anciano levanta la mano y dice: bueno, yo no tengo mucho dinero, pero sí fui vecino de esta familia, de este hombre por muchos años. Conocí a la esposa antes de morir, conocí al hijo, así que yo voy a comprar el dibujo. No tengo mucho dinero, pero puedo juntar ahora los $100. El subastador dijo: bueno, la oferta es de 100, ¿alguien oferta 150? Y nadie ofertó. Entonces dijo: subastado por $100. Y le entrega el cuadro que estaba sobre la chimenea al anciano, que era vecino. Ahora los coleccionistas dijeron: muy bien, ahora podemos seguir adelante con la subasta. Y el subastador dijo: no, la subasta se termina aquí. Y dijeron: ¿por qué esa subasta está terminada? Es imposible. La multitud comenzó a protestar. Un coleccionista dijo: pero si ni siquiera comenzamos con lo bueno, ¿por qué la subasta se terminó? Lo siento, dijo el subastador, la subasta está terminada. No puede ser, insistían los coleccionistas. Y entonces el subastador lee una parte del testamento del hombre que dijo: es muy simple. Según el testamento del padre, dijo: cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi hijo, y aquel que se lleve a mi hijo se lleva todo. ¿Te llevas al hijo? ¿Te llevas al hijo? ¿Cuánto dice: Señor, ese es el Señor que quiero? Puro, sencillo, simple. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso si crees que el Rey ha hablado hoy. ¡Aleluya! Amo esa historia.